Buenas noches. En esta ocasión, en Bitácora del Miedo, les traemos 4 historias de terror que le pasaron a traileros. Apaga la luz y disfruta. Número 1. Yo soy trailero desde hace más de 20 años. He visto de todo en la carretera, desde terribles accidentes hasta asaltos violentos. Pero hay una historia que no me puedo sacar de la cabeza, aunque ya pasaron varios años. Sucedió una noche, después de dejar una entrega. Venía manejando por una carretera secundaria cerca de un poblado en el norte del país. Hacía frío y había neblina, así que avancé con precaución. De pronto, a lo lejos, vi a una mujer parada al borde del camino. Vestía de blanco y levantó la mano como pidiendo un aventón. No suelo subir a nadie por seguridad, pero por el clima y la hora me dispuse a ayudarla. Se subió sin decir mucho. Solo me dio las gracias y mencionó que iba a un pueblo que quedaba unos kilómetros más adelante. Recuerdo que tenía la mirada baja y las manos heladas. Platicamos unos minutos y luego se quedó callada. Cuando llegamos cerca del poblado, volteé para decirle que estábamos por llegar, pero ya no estaba. La puerta seguía cerrada. Era imposible que se hubiera bajado sin que yo me diera cuenta. Me bajé del tráiler, alumbré con la linterna y revisé la cabina. Pero no había nadie. A la mañana siguiente, en una gasolinera, ya más tranquilo, le conté al despachador lo que me había pasado. Él me miró asustado. Me preguntó si era una muchacha de vestido blanco. Le dije que sí. Entonces me dijo que en ese lugar había muerto una joven atropellada hace años y que a veces se les aparece a los conductores pidiendo aventón para llegar a casa. Número 2. Soy trailero desde hace muchos años. He cruzado el país de punta a punta y he visto de todo. Pero lo que me pasó aquella noche todavía no lo puedo explicar. Esa vez me tocó una entrega de emergencia. Salí de madrugada para evitar el tráfico y todo iba bien, hasta que me topé con un accidente que bloqueaba por completo la carretera. No había paso. No quería perder tiempo, así que revisé el GPS. Me marcaba un camino rural que, en teoría, me volvería a conectar más adelante con la misma vía. Era de terracería, rodeado de monte y sin nada cerca, pero confié en la tecnología y me adentré. Al principio todo parecía normal, pero tras varios kilómetros empecé a sentir que algo no iba bien. Había pasado ya un buen rato y aún no salía del camino. Lo más raro fue cuando noté que pasaba por el mismo árbol torcido. El GPS empezó a actuar raro. En lugar de avanzar, parecía que retrocedía. Me marcaba vueltas sin sentido. Pensé que me había perdido, así que me detuve y bajé para intentar ubicarme. Pero afuera no se veía nada. Había una oscuridad total. Solo el sonido de los grillos, hasta que dejó de oírse todo. Entonces los escuché, susurros muy suaves saliendo de los matorrales. No entendía qué decían, pero me llamaban. Sus voces eran como de niños o de algo que imitaba la voz de un niño. Me subí de nuevo al camión, con el corazón a punto de salírseme. Encendí el motor y pisé el acelerador con todo. Repetía oraciones, pidiendo que eso se detuviera, que me dejaran salir. Después de un rato vi luces de autos. Me alivié. Había vuelto a la carretera principal. Me detuve a un lado del camino, bajé, y cuando volteé para ver de dónde había salido, ya no había ninguna desviación. Solo monte, como si ese camino nunca hubiera existido. Número 3. Mi papá manejaba un tráiler y cuando cumplí 16 años comenzó a llevarme a viajes con él, ya que en ese tiempo yo ya no quería estudiar y eso le molestó bastante. En uno de esos viajes mi papá casi se quedaba dormido. Afortunadamente no causamos ningún accidente. Y él me dijo que íbamos a parar a descansar en el siguiente punto donde se pudiera. Nos paramos en una gasolinería muy antigua, donde había una tienda de conveniencia. Bajé del tráiler para comprar café.
Pero ya habían pasado muchas personas por ese sitio y cuando llegamos no había. Me dirigí con mi papá para descansar un rato, no sin antes notar que del otro lado había otro tráiler estacionado. El trailero me miraba fijamente, pero no decía ni una palabra. A estas alturas, yo ya conocía a varios de los colegas de mi papá y sabía que podían llegar a ser personas un poco extrañas, por lo que esto no me inquietó. Subí al tráiler y me quedé dormido en el asiento del copiloto. Pasó aproximadamente una hora cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Creí que cualquier cosa que quisieran tendrían que tratarla directamente con mi papá, por lo que no presté atención a este suceso y seguí durmiendo. Sin embargo, seguían tocando y cada vez lo hacían con más insistencia. Finalmente, decidí incorporarme para despertar a mi papá y que atendiera el llamado. En ese momento en el que iba despertando, logré escuchar una voz muy clara que decía, «Váyanse». Me incorporé más rápido, ya que yo sabía que había escuchado a alguien hablarme, pero esto era imposible. Además, podía sentir un frío extraño y sobrenatural que nos rodeaba, e incluso podía sentir como si alguien más estuviera con nosotros. Mientras despertaba a mi papá, pude notar que todo nuestro alrededor estaba totalmente oscuro. Mi papá se quejó y me preguntó por qué lo despertaba. Le dije que había estado escuchando que alguien tocaba la puerta y que cuando estaba despertando, alguien me dijo, «Váyanse». Mi papá se incorporó de inmediato, encendió las luces y arrancó el tráiler. A lo lejos, pude ver al mismo trailero que había visto cuando intenté comprar el café. Seguía ahí de pie, un poco recargado en la pared, a pesar de que todo estaba oscuro. Pero no pude evitar notar que su tráiler ya no estaba ahí, solamente estaba él, totalmente solo en medio de la noche. Mi papá logró llegar de vuelta a la carretera libre, aunque no se veía para nada sorprendido. Yo, por otra parte, iba temblando y sudando frío, recordando el macabro sonido de esa voz. En la salida de ese camino estaba uno de sus compañeros esperándonos. Mi papá se bajó y ambos comenzaron a reírse de mí. Al parecer yo estaba pálido. Pregunté qué es lo que estaba pasando y el compañero de mi papá procedió a contarme que ese sitio donde estuvimos en algún momento fue un lugar en donde los criminales desapareaban a las personas que capturaban y que todos los traileros que iban a ese lugar ya no completaban su entrega y jamás aparecían. Al parecer mi padre, al ver que yo no quería seguir estudiando y empezar a conformarme con conducir un tráiler, decidió que lo mejor era mostrarme cómo era realmente la vida de trailero, llevándome a ese lugar para que viera por mí mismo lo que era estar solo en medio de la nada en la madrugada. En este punto empecé a pensar que ese otro trailero que yo había visto era un compañero de mi papá que también quería asustarme. Así que les pregunté cuánto tiempo lo íbamos a esperar para después irnos. Mi papá preguntó de inmediato de qué estaba hablando y me dijo que nadie había estado con nosotros en ese lugar. Entonces su compañero me dijo que ese hombre que yo había visto es uno de los traileros que desaparecieron en aquellos tiempos. Que muchos de los que van a esa gasolinera suelen verlo y que eso es normal, pero que si te toca la puerta del tráiler, significa que tienes que irte inmediatamente. Fue entonces que me di cuenta de que ese hombre que yo había visto, en realidad no era un humano, o al menos no uno que estuviera vivo. Número 4. Cuando regresé a mi pueblo, después de ir a los Estados Unidos, decidí comprar un tráiler. Ya llevaba bastante experiencia como trailero, pero no aquí en mi país, sino en Estados Unidos. Cuando llegué, todas las rutas eran nuevas para mí. Recuerdo que en una ocasión cargué combustible a las afueras de mi estado, para después tomar una ruta que no estaba en los mapas, un atajo, la cual me llevó a un camino en donde todo se sentía diferente. Era como si el tiempo estuviera pausado, y por más que conducía, no parecía llegar a ningún lado. En eso, una mujer me hizo una señal de parada. Sin embargo,
Yo ya llevaba tiempo en este negocio y sabía que esas visiones, por lo general, estaban ligadas a apariciones sobrenaturales. Y en realidad esa mujer no existía. Por lo que no me paré y simplemente seguí conduciendo. Intenté encender la radio, pero solamente se escuchaba estática y un frío sobrenatural empezó a invadir la cabina. Seguí conduciendo y de un momento a otro logré ver a una mujer sentada en el asiento del copiloto de reojo. Volté rápidamente hacia el asiento del copiloto, pero no había nadie sentado a mi lado. Entonces regresé la vista al frente y pude notar como de reojo sí podía ver la silueta de la mujer. Era la misma mujer que me había hecho la parada, aquella a la que no recogí. Volví a voltear directamente hacia el asiento, pero una vez más no había nadie, por lo que regresé la vista al frente y seguí conduciendo. De la nada alguien empezó a decir mi nombre desde la parte de la caja del camión, cada vez más fuerte hasta que llegó el punto en el que gritaba. Como si pidiera auxilio entre llantos y lamentos, pero cambiaba de voces. A veces era como si una niña pequeña me gritara. Después era una mujer llorando o un hombre que estaba sufriendo de muchísimo dolor. Cuando veía al frente, seguía viendo a la mujer de reojo. Y todo se complicó cuando mi radio empezó a sonar. Era la voz de un hombre, de uno de mis compañeros, quien lloraba desesperado y preguntaba si alguien podía escucharlo. Se escuchó un choque de fondo y la transmisión paró de golpe. Tomé un crucifijo que tenía en mi tablero. Lo sujeté y comencé a rezar con todas mis fuerzas, mientras escuchaba como poco a poco volvían a gritar mi nombre desde la parte trasera del tráiler. No sabía qué más hacer. Sentía que me estaba volviendo loco y simplemente frené de golpe mientras cerraba los ojos. Cuando abrí los ojos, estaba de vuelta en la gasolinería, subido en el tráiler con ese atajo justo frente a mis ojos, con la opción de tomarlo. Inmediatamente tomé mi radio y traté de localizar al compañero, al cual creí escuchar que me gritaba desde la caja del tráiler, pero nunca me contestó. Terminé de cargar gasolina y decidí no tomar el atajo. Me fui por una de las rutas que sí están en el mapa. Aproximadamente una hora después, empezaron a comunicarnos mediante el radio que ese compañero al que yo intentaba localizar había tenido un accidente y había fallecido. Hasta el día de hoy, no sé exactamente qué es lo que sucedió. No sé si en algún momento de verdad tomé ese atajo o si esa fue la forma en la que mi compañero me pidió ayuda o se despidió de mí. Lo único que puedo hacer es estar agradecido, pues siento que la vida me dio una segunda oportunidad. Si quieres más contenido de terror, dale like y suscríbete. Hasta luego.